Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle Un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria
porque me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Hoy fruto de labios yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Hoy fruto de labios yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó. Hoy yo vivo en gracia, hoy yo vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo contigo todo pensamiento a Él, vivo confesando su poder. Hoy yo vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo contigo todo pensamiento a Él, vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder, que estoy bendecido con toda bendición. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder, que todo me obra para bien. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder.
cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Bendecidos con toda bendición. Bienvenidos a una reunión más del Ministerio Internacional de la Transformación. El mejor lugar sobre la faz de la tierra. ¿Por qué es este el mejor lugar sobre la faz de la tierra? Porque aquí es donde se están conociendo aquellos misterios que iban a servir para darle la heredad a aquellos que desde antes de la fundación del mundo fueron llamados, fueron escogidos. Porque transformación significa un cambio de entendimiento. O sea que antiguamente en la doctrina de la carne se tenía un entendimiento, pero no era el correcto. Ese entendimiento nos llevó a una imaginación. Nos llevó a una imaginación donde se confundieron todas las cosas. La doctrina, de hecho, ahí sacó sus bases, sus fundamentos y comenzaron a trabajar sobre todo lo físico, todo lo que se veía. Y esta doctrina se llamó una doctrina carnal. Por eso era necesario que esa doctrina terminara. Cuando termina
la doctrina carnal, entonces da paso a la doctrina espiritual. Cuando comienza la doctrina espiritual, se comienzan a ver las cosas de otro punto de vista. Se comienza a ver el verdadero entendimiento, la forma correcta y perfecta en que tenía que leerse lo que está escrito. De hecho, este libro tiene muchos años de existencia. Sin embargo, nosotros no tenemos más de 70, 80 años. Pero ahora lo entendemos. Quiere decir que en la perfección Dios había preparado todo y todo estaba listo para que cuando llegara el tiempo correcto, el tiempo de la transformación, entonces se pudieran entender las cosas. Por eso dice ahí en Hebreos, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Y es lo que nosotros estamos haciendo, con el entendimiento que el Dios vivo está poniendo en nuestra mente. Con ese entendimiento es que nosotros ahora disfrutamos la herencia, entendemos la herencia. O sea, lo escuchamos, lo creemos y lo venimos entendiendo a raíz de cada predicación. De hecho, hoy tenemos un tema pero muy interesante. El tema tiene por título Un plan de salvación. Ese era un plan de salvación que estaba escrito en la Biblia. ¿Cuál fue el gran problema? Que nadie lo entendió. Ese fue el pequeño y gran problema. Que había una salvación, había un camino, había una forma perfecta de llegar al tiempo de reformar las cosas. Nadie conoció ese camino. Por eso allá en los Salmos dice que los caminos del hombre no son los caminos de Dios, porque el hombre tenía una interpretación, el hombre tenía un entendimiento que de hecho no era el correcto. Bueno, un saludo a todos los que nos ven en todas las naciones, en todas partes del mundo, porque ahora tenemos ese beneficio. A través de la tecnología podemos llegar hasta el último rincón de la tierra, para que todos, o sea, la palabra todos es bien importante en este tiempo, porque como terminan los pueblos, terminan los judíos, terminaron los gentiles, ahora entran todos, donde no hay ni judío ni gentil, donde no hay ni moreno ni blanco, donde no hay ni chino, o sea, todo lo que es humanidad no cuenta con el conocimiento del entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios trata con la mente. De hecho, siempre trató con la mente. El problema es que la gente comenzó con las prácticas humanas. Así pues, ya les dimos la bienvenida a todos. Bueno, después de haber participado del beneficio propio de prosperarse, porque aquí nadie va a hacer nada por nadie. Dice, cada uno llevará su propia carga. Y aquí no es una carga física. Así que cada uno se prospera conforme a lo que siembra. Vamos a pasar pues entonces a entender la enseñanza para hoy. Un plan de salvación. Cuando se habla de una salvación, es porque Dios quería, hablo en término pasado, quería sacar al pueblo de la ignorancia para darle la sabiduría. Está escrito, mi pueblo perece por falta de sabiduría, porque le faltó entendimiento. De hecho, no era el tiempo. Y eso está registrado aquí tanto en las Escrituras como en el Nuevo Testamento. Y toda la Biblia está precisamente para la salvación. A raíz de que se vaya desenvolviendo el tema, lo vamos a ir entendiendo claro. Hemos ido entendiendo muchas cosas, como por ejemplo
la mala interpretación hasta de los nombres. Pablo nunca mencionó la palabra Jehová, y eso nosotros lo sabemos, pero Jehová quiere decir mi Señor. De hecho, la pronunciación es Yahvé. Entonces lo hicieron físicamente y unos le llaman Yahvé y así lo escriben, pero es la misma palabra. Entonces quiere decir que cuando usted oiga la palabra Jehová, usted sabe que el judío está hablándole a su Señor, como Pablo lo hizo cuando le enseñó a los gentiles. Y el Señor, pues, decía. Entonces, todas las cosas ahora las estamos entendiendo de una forma correcta, porque la salvación llegó a nuestra mente. Y esa salvación es que nosotros tenemos el entendimiento ahora de cómo sucedieron todas las cosas. Cuando nosotros vemos que hay muchos cambios, la sabiduría va aflorando en nuestra mente y nosotros tenemos que ver las cosas de un punto de vista totalmente diferente, porque si no, ¿qué razón tendría la transformación si vamos a seguir igual que los demás? Por eso dice, seremos transformados en medio de una generación mala y perversa, porque cuando el entendimiento llega a nuestra mente, nosotros comenzamos a ver las cosas de una forma distinta. De hecho, nosotros comenzamos a vivir como Dios quiere. Por eso dice él, haciendo él en nosotros lo que es agradable delante de él. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de las predicaciones. Por eso llegamos a la conclusión, como dice allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque el entendimiento nos lleva a ver eso. Entonces hay muchos cambios y hay muchas formas de nosotros poder entender la predicación que se nos da en la transformación para nuestro beneficio. Y así lo vamos a ver conforme está escrito. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versos 17 al 21, porque ya conforme a lo que está escrito, ahora vamos a entender las cosas como verdaderamente son. 3:17, y dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De hecho, dice que no vino Jesús de Nazaret a condenar a nadie. De hecho, ya todos estaban condenados, más condenación no podían tener, que era una ignorancia. Entonces él venía a salvarlos por medio de una predicación, de una enseñanza, sacarlos de esa ignorancia, del mundo de la carne. Dice el 18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Quiere decir que las tinieblas, que es la ignorancia, que es la carne, produce actitudes no correctas en el que tiene esa doctrina en su cabeza. Ahora entendemos que todos los que tienen una doctrina carnal es lo que está escrito. Yo lo estoy leyendo con el entendimiento de la transformación. Y dice, y los hombres amaron más, ¿qué dice? La ignorancia, la carne, que la luz, porque sus obras eran malas y les gustaba seguirlas haciendo. Por eso, todo lo que nosotros estamos aquí enseñando, todo está escrito. Dice allá en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, contienda, avaricia, herejía, hechicerías, pleitos, iras. Bueno, no vamos a mencionarlas todas,
Pero la ignorancia genera una actitud en el que tiene esa información en su cabeza. Por eso era necesario quitar la carne. Es necesario sacar esa doctrina de la cabeza para que venga la doctrina del Espíritu y las obras comiencen a cambiar. O sea que a raíz de que va llegando la información del evangelio espiritual, el comportamiento de aquel que lo oye va cambiando automáticamente. Y esto no es porque yo me lo imagine, esto es porque así está escrito. Vamos a seguirlo leyendo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿De qué estamos hablando? De las actitudes. Por eso los sacerdotes, los predicadores y todos aquellos que comen de esa doctrina, no les conviene que la doctrina espiritual llegue porque se les cae su negocio. Hoy como que tenemos una enseñanza un poco diferente a las otras, pero es que ya estamos viendo los resultados de la información de la transformación. Entonces a todos aquellos que tienen obras de maldad, no les conviene que venga el evangelio del Espíritu, porque tienen que entrar en honradez, tienen que entrar en rectitud, tienen que entrar en justicia. Porque la palabra hace eso. Entonces dice, sus obras no sean reprendidas. 21. Y aquí está el beneficio de la transformación. Mas el que practica, ¿qué dice? La verdad en la carne no estaba. Estamos hablando entonces del Espíritu. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quiere decir que nuestro comportamiento va a ir cambiando para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero eso no tiene que ver nada con actitud nuestra. Solo el conocimiento va haciendo que nosotros, sin darnos cuenta, vamos cambiando nuestra forma de actitud. Porque dice en Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para el tiempo llegó. O sea, hijos de Dios no habían. O sea, los hijos de Dios comenzaron a manifestarse por medio de un conocimiento. Ahora es que hay hijos de Dios, todos, aún en la gracia. Nosotros ya comenzábamos a hablar llamando las cosas que no son como si fuésemos, pero no habíamos nacido. Ahora en la transformación es que nosotros venimos a ser nueva criatura. Porque una nueva criatura nace conforme el conocimiento del Espíritu. Entonces, la salvación era por medio de un conocimiento de doctrina. Dios nunca trató con el comportamiento humano, porque una sana doctrina tiene un buen comportamiento y esto es de Dios. Pero el conocimiento de Dios no estaba. Vamos a Romanos 1:16. Y dice así, aquí habla Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué dice? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo está hablando aquí en el tiempo cuando no había venido la transformación. Todavía había judío y todavía había gentil. Pero ellos estaban en un plan de salvación. Entonces los pueblos, hablando de estos dos en este caso, estaban esperando una salvación. Esa salvación significaba que les quitaran la carne
que les quitaran las obras que no venían de Dios, que les quitaran la ignorancia. Y cuando les quitaran la ignorancia y les quitaran la carne, también ahí se iba a ir el sufrimiento, se iba a ir la angustia, se iban a ir los dolores, se iba a ir. Por eso Pablo tiene una expresión que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que está en muerte? ¿Por qué? Porque dice que la creación gemía. ¿Por qué gemía? Porque no era lugar correcto donde el pueblo estaba mientras la transformación no llegara. Cuando llega la transformación, entonces ya nosotros comenzamos a ver los beneficios de esta. Y ese comportamiento a nosotros nos va a traer, como dice ahí en Gálatas 5. Dice: manifiestas son las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu, dice. O sea que ya la enseñanza que tenemos hoy en día tiene un fruto. Y es paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. O sea que nosotros, como escogidos, tenemos que manifestar ya ese fruto. ¿Por qué? Porque el conocimiento está haciendo esto. Porque aunque nosotros no lo vemos, esto está trabajando en cada una de la mente nuestra. Porque el cuerpo no hace lo que le da la gana, lo estamos viendo ya. O sea que la información que está en la mente es la que tiene que ver con la conducta del cuerpo. Por eso los cuerpos van a ser transformados. No la transformación que imaginó la carne, que iban a volar y que iban... No. Esa transformación es un cambio de actitud. Vamos a continuar entonces. Pablo estaba hablando de una salvación. Él no se avergonzaba porque el evangelio era poder, el evangelio podía hacer eso. Y ese era el esfuerzo de los que antes estuvieron. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, siempre verso del 9 al 20. Y dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ahí están hablando los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estaban bajo pecado. Estar bajo pecado es estar separado de Dios. Y estar separado de Dios es no tener la enseñanza de Dios. Porque es que todos estaban en pecado o bajo pecado. Porque ninguno tenía la enseñanza del Dios vivo. La enseñanza del Dios vivo viene a raíz de que se le entrega el reino al Dios y Padre. Cuando se le entrega el reino al Dios y Padre, entonces Dios va a hacer todo y en todos. Ahora vamos entendiendo bien cómo todo lo que está escrito venía a coincidir con lo que nosotros ahora tenemos como beneficio. Una doctrina, un conocimiento espiritual. Por eso es que esta enseñanza se llama un plan de salvación. Ahora, un plan de salvación lo han predicado muchas veces, pero no con el entendimiento que da el Espíritu. Entonces, sigue diciendo: hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien ¿qué? El entendimiento no había venido, hasta en la transformación tenemos el entendimiento, porque del entendimiento que habla es el entendimiento de Dios. Entonces dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta,
Con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura. Hay en sus caminos y no conocieron, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces quiere decir que todo aquello que recibieron los judíos no era salvación, porque estaban en pecado al final. Por eso, cuando viene la doctrina para los gentiles, dice que ese pecado fue trasladado en la carne. ¿Qué es la carne? El único conocimiento de ignorancia que quedaba. Es el que tenían los gentiles. Y los gentiles en carne también estaban bajo pecado. Porque estar bajo pecado es estar separado de Dios. Y ningún gentil pudo librarse del pecado. ¿Por qué? Porque el conocimiento es el que nos hace a nosotros quitar la carne, quitar el pecado, quitar la ignorancia y estar en el conocimiento del Espíritu, que ese conocimiento le tiene que generar una limpia conciencia. Que usted es justo, usted no es culpable de nada. Hay temas que a veces es difícil hasta para tocarlos y todo. Y yo supe de una niña que le dijo a la madre: yo nunca te pedí nacer al mundo. Yo estoy aquí por tu culpa. O sea, eso es lo que genera una mala información. Porque aquí nadie es culpable de nada. Aquí nosotros estamos en un mundo porque tenemos lo que Dios nos ha mandado que tenemos que hacer. Pero eso es cuando nosotros comenzamos a entender el propósito que hace estar aquí. Por eso dice allá en Romanos 9, no habían aún nacido, no habían hecho ni bien ni mal, para que conforme al propósito, conforme a la elección, entonces nosotros sabemos ahora que uno que está en el conocimiento del Espíritu no tiene culpa de nada. Nadie lo puede hacer culpable de nada. Pero estamos hablando de una salvación. Pero la salvación era ¿qué? Quitarnos la carne, quitarnos la culpa, quitarnos el pecado, quitar todo eso malo, porque eso venía por medio de una enseñanza que se llamó carne, de una doctrina que se llamó carne, que tenía ignorancia. Entonces, los judíos que estaban y aún están bajo la ley esperan una salvación, porque de eso habla todo el Antiguo Testamento. Los salmos, que nosotros ya sabemos que eran unos cánticos judíos de lamentación, solo eso era lo que pedían, que Dios los librara, que su cuerpo estaba angustiado, y Él me librará y caminaré bajo sus sombras, bajo su manto, y todo lo que pedían. Pero le habla a usted a un judío y le va a ser bien difícil, porque si no le entendieron a Jesús de Nazaret. Entonces, esta es la información correcta para que nuestras actitudes vayan cambiando por medio de una sana doctrina y nuestra conciencia quede totalmente limpia. Entonces, acabamos de hablar de los judíos, que aunque Jesús de Nazaret vino y les predicó, todos se quedaron bajo pecado. Ahora vamos a ver los gentiles. Y dice así,
Romanos capítulo 3, versos 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que venía una justicia para los judíos, para que entraran a la gracia, pero realmente en la gracia no iban a estar limpios de mala conciencia, porque el gentil lo que tenía era un conocimiento de muerte. Y vamos a seguir leyendo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En qué dice? En su sangre. Por eso se recuerdan que hubo una enseñanza que la fe que estaba en la gracia tenía que terminar. Y José Luis de Jesús lo dijo cuando terminó, dice que a él ya no le venía más, he guardado la fe, dice. Y ya no predico más, voy pues a preparar lugar. Bueno, entonces dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea que terminó la ley de las obras, pero entraba la ley de la fe, que también era una ley. Entonces, aún los judíos y los gentiles, ambos estaban bajo pecado. Ambos estaban con un conocimiento de carne que esto iba a terminar hasta que viniera la salvación por medio de la transformación, por medio del evangelio del Dios vivo, por medio de la predicación del que resucitó de los muertos. Entonces dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Verso 30. Porque Dios es uno y Él justificará por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Quiere decir que iba a venir una nueva fe, que es la fe que nosotros estamos enseñando a través del evangelio del Espíritu, a través del conocimiento del Dios vivo, para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados o sean abiertos y podamos recibir esos beneficios de los que se hablaba allá en Juan, donde nosotros íbamos a ver las obras que Dios iba a hacer en nosotros por medio de una enseñanza. 31. Y luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora los ojos de nuestro entendimiento han sido alumbrados para que podamos ver lo que verdaderamente es un plan de salvación. Un plan de salvación perfecto que se llevó a cabo a través de la historia. Vino Jesús de Nazaret para los judíos, vino Pablo, enseñó, escribió las 14 epístolas y viene Jesucristo hombre a darle entendimiento, porque el que no tiene el conocimiento de lo que enseñó Jesucristo hombre todavía tiene revueltos a los judíos y los gentiles en una sola ignorancia. Ellos dicen que Pablo y Pedro eran amigos y que no. Ahora entendemos que una doctrina era la de los judíos y otra doctrina la de los gentiles. Que ninguna de las dos doctrinas podían tener en salvación a los que le escuchaban.
estaban en un proceso de salvación. Ahora nosotros sí somos salvos. Nosotros ya estamos salvados. Nosotros ya estamos escuchando la palabra verdadera para que nuestra mente siga siendo transformada. De hecho, su mente ya comenzó a tener esa transformación. Usted ya no piensa igual que los de la gracia, ni habla igual que los de la gracia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo le comentaba a Neri que yo tenía un amigo, pues poco nos hablábamos en la gracia, yo lo conocí y le predicaba el evangelio de la gracia y él oía, entendía y todo. Y hace poco me enteré que él ya dice Dios me le bendiga, a pesar de que oyó enseñanzas de la transformación. Entonces, cuando habla, es que se nota lo que tiene en su corazón o en su mente. Por eso ahora nosotros llevamos un proceso de conocimiento que ya entendemos claramente lo que significa estar en carne y lo que significa estar en espíritu. Nosotros lo habíamos hablado en la gracia, nosotros, pero no es lo mismo que lo que ahora nosotros entendemos. Vamos entonces a Efesios, capítulo 2, verso 11 al 22. Ahora, mire cómo entendemos ahora lo que dice Efesios. Esto antes no se leía y no se entendía. Y dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora entendemos perfectamente este trabalenguas. Que por un conocimiento de carne, por una ignorancia, los gentiles los llamaban separados de Dios. Porque el pueblo judío tenía una ley y esa ley los hizo creer que solo ellos tenían un beneficio de Dios. Entonces dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Qué era lo que hacía que una persona no tuviera a Dios? Una mala información. Ahora, ¿qué es lo que nos hace a nosotros entender que tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente? Una buena información, que es la que se comenzó a predicar a raíz de que José Luis le entregó el reino al Dios y Padre. No antes, porque antes estábamos sometidos a lo que decía Jesucristo hombre. Ahora estamos sometidos a lo que dice el Dios vivo, porque esa es la información de Él. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, hasta el 22, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea que la sangre de Cristo, que era una predicación, unió a los gentiles con los judíos. A unos se les dio la ley, a otros se les dio una fe. Porque si Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Quiere decir que en la predicación del Espíritu ya no hay judío ni gentil. Los dos estaban bajo pecado y los dos fueron salvados
por medio de la predicación. O sea, si nosotros fuimos gentiles o hubiéramos sido judíos, el evangelio nos sacaba de esa posición de carne, de ignorancia, y que generaba malas actitudes. No alcanza el tiempo para estar poniendo un sinfín de ejemplos de esas malas actitudes, pero tomando uno rápido. Por eso los judíos mataban a pedradas a la gente, por su ignorancia de maldad. Entonces, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? O sea que ahora la predicación del Padre, que es por medio del Espíritu, dice un mismo Espíritu. Quiere decir que una enseñanza es tanto para los que fueron gentiles como para los que fueron judíos, porque los pueblos ya no existen. Por eso se habla en pasado, fueron. O sea, nosotros fuimos gentiles. Aquellos fueron judíos los que puedan recibir la enseñanza. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de quién? Ahora entendemos claro esto, porque los ojos de nuestro entendimiento son abiertos. O sea que las predicaciones que aquí se dan sirven para abrir los ojos del entendimiento, sirven para enseñarnos que somos hechura de Dios, sirve para enseñarnos que somos herederos y nos da muchos beneficios por medio. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, ¿qué es lo que nos hace a nosotros ser familia de Dios? ¿Qué es lo que nos hace ser el edificio de Dios? ¿Qué es lo que nos hace ser morada de Dios? Una sana doctrina que no tiene carne. Mientras estaba la carne no se podía decir eso, no se podía entender eso. Ahora mire los que andan en carne, hablemos de los religiosos, anhelando, añorando, andan haciendo ritos, andan de todo. Aún una mala información. Usted recuerda que hubo un hombre que mató a una congregación dándole una agüita para morirse y que al tercer día iban a levantarse de los muertos. Ellos lo vieron físico. Y físico no se levanta nadie de la tumba, solo Lázaro, porque fue un propósito de Dios. Y por ahí otro que dicen que volvió a vivir, ese nunca se murió. Tenía sus órganos todavía trabajando ahí y de repente pues volvió, pero nunca murió. Porque el que se muere, se muere. Hablando de estos que murieron, malinterpretando lo que está escrito. Vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Ya vamos a ir terminando. ¿Estamos ahí? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que toda la Biblia fue hecha por Dios. Y dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, bien aplicada, bien enseñada con el Evangelio del Espíritu. Pero todos se torcieron leyendo esto mismo, porque el entendimiento en ellos era otro, era el de la carne.
Ahora, con el evangelio del Dios vivo, ¿para qué sirve esto? Para ser dioses, para ser herederos, para ser justos. Entonces dice el 17, perdón, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice? Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces quiere decir que con este librito nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a hacer hechura de Dios. Y Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser obedientes únicamente, escuchar, creer y obedecer. Y vamos a hacer aquello que va a dejar con la boca abierta al mundo. Porque somos el pueblo de Dios. Somos una raza como nunca antes se había manifestado sobre la faz de la tierra. O sea, si a alguno le queda duda de que no está en el lugar correcto, no sé qué otra cosa le pueda ayudar, pero no creo que haya. Porque todo está confirmado por la historia, está confirmado por lo que está escrito. Alguien me dijo, nunca te apartes de lo que está escrito. Terminamos entonces con primera carta a los Corintios 1:21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, nosotros estamos ya en el lugar correcto, en la casa de Dios. Nosotros fuimos llevados por medio de un conocimiento de donde salió Jesús de Nazaret, de donde salió Jesucristo hombre, de la casa de Dios. Ahí estamos nosotros viviendo, estamos morando. Nosotros somos hechura suya, haciendo lo que es agradable a Él. Bendecidos con toda bendición. Será hasta una próxima.